Hola, Jesús Vigo, un estudiante de Ciencia de la Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola, me hiciste llegar una serie de preguntas para resolverlas, darte a conocer un poco mi perspectiva sobre la comunidad afroperuana. Y espero que las preguntas que a continuación voy a desarrollar te sirvan para poder realizar el trabajo académico que tienes encomendado, ¿no? La primera pregunta que me formulas es el siguiente. Dice, en los últimos años, actores influyentes como los periódicos, la radio, la televisión y las redes sociales permiten interconectarse más a nivel mundial y a los nuevos cambios sociales. En la actualidad, ¿cómo cree que el racismo y la representación de la comunidad afroperuana se ha visto afectado por estos medios? ¿Y qué desafíos persisten en su correcta visibilización? Es cierto, como tú lo afirmas, hoy vivimos un mundo en el cual la tecnología nos ha permitido acercarnos más, lo que conocemos como el proceso de globalización. Y estos diversos medios que se mencionan como la radio, la televisión, las redes sociales, presentan de manera continua y de manera permanente imágenes de diversos actores sociales, ¿no? Con ello, la población afro también se hace presente, pero personalmente pienso que todavía se comete un enorme sesgo en cuanto el cómo se presenta esta población, sobre todo porque nosotros sabemos muy bien de que el Perú, en nuestra sociedad, es resultado de un conjunto de mestizajes, ¿no? Y que por lo tanto nosotros como sociedad somos una sociedad pluricultural en la que están presentes diversas culturas y donde lo afro es un elemento más de estas múltiples culturas que están presentes en este país, ¿no? En nuestro país. Entonces, muchas veces se tiende a estigmatizar a múltiples poblaciones. Por ejemplo, el caso del choleo en el Perú es un claro ejemplo de cómo muchas veces se pretende minimizar, se pretende estigmatizar, hacer sentir menos a la población andina. Y el mismo elemento, la misma forma está ocurriendo también con la población afro, ¿no? En el cual no se respetan sus elementos propios de su identidad. ¿Cuál es el desafío que persiste para una correcta visibilización? Creo que tenemos que partir nosotros por hacer posible la construcción de una sociedad en la que predomine las relaciones de interculturalidad, ¿no? Porque, como bien te digo, si somos un país de pluriculturalidad, de múltiples culturas, tenemos que aprender a construir ciudadanía, donde nos aceptemos como diferentes, pero con los mismos derechos. Diferentes, pero ciudadanos de una misma nación, de un mismo país. Creo que por ahí tenemos que empezar para hacer visible esta población dentro de sus propios elementos culturales y con el respeto justamente a esa cultura, ¿no? Tu segunda pregunta dice, dentro de un contexto global cada vez más interconectado a través de los medios digitales, ¿de qué manera considera que los estereotipos raciales sobre la comunidad afroperuana en los medios locales influyen en la percepción pública y en las políticas relacionadas con la igualdad? Claro, como yo te decía, justamente los medios digitales, desgraciadamente, desde mi punto de vista, no están contribuyendo a tener una percepción correcta de la población afro, ¿no? Por el contrario, se caricaturiza esta población a partir de la estigmatización de su propia cultura y por lo tanto eso lleva a que se construyan estereotipos equivocados, errados con respecto a esta población, ¿no? La cultura y esta comunidad afroperuana que justamente durante muchos siglos recibió la denominación de raza negra, que de por sí ya era un término despectivo, logró ir construyendo su propia identidad a partir de aceptarse como parte de una identidad mayor, llamarse afrodescendientes. Y por lo tanto a partir de ello en cada nación adquieren ese tipo de identidad, lo afrocolombiano, lo afroecuatoriano y en este caso lo afroperuano, ¿no? Es decir, tienen una identidad
universal, global, que los unifica en cuanto a sus orígenes comunes, pero a la vez también se van integrando a nuevas colectividades, ¿no? Propios de cada país. Pero desgraciadamente, cuando los estereotipos raciales se ponen de promedio, eso no permite una correcta integración de esta población en condiciones de igualdad, en condiciones de mayor equidad. Entonces, eso es un factor que todavía las políticas públicas hasta hoy no han corregido, ¿no? Yo te decía en la pregunta anterior, tenemos que empezar por crear las bases de una sociedad de interculturalidad. Entender que cholos, mestizos, negros, son términos que muchas veces marcan diferencias. Entonces hay que empezar a llamar a la cultura y a los pueblos por sus propias denominaciones. Y a partir de ello entender de que al margen de las múltiples diferencias culturales, dejemos de lado lo racial, las diferencias culturales, somos ciudadanos de una misma nación y por lo tanto con los mismos derechos, ¿no? Eso implica empezar a construir ciudadanía a partir de una sociedad de interculturalidad. Tu pregunta 3 dices, considerando el impacto de los medios en la formación de identidades colectivas, ¿cuál es su opinión sobre la evolución de la representación de la comunidad afroperuana en la publicidad, la televisión y otros espacios mediáticos en los últimos años? ¿Crees que ha habido avances significativos? Personalmente creo que no. No hay un avance significativo. Todavía se sigue cayendo en esa percepción equivocada, caricaturesca y un tanto errada, fragmentada si quieres, de lo que es la propia comunidad afroperuana. No hay una evolución en sentido positivo en los medios, en los espacios mediáticos en los últimos años. Ya creo que ahí hay todavía un fuerte reto por trabajar, por ir construyendo elementos que más bien permitan integrar antes que dividir, que separar a esta población. Tu pregunta 4 dice, dentro de los últimos años, actores influyentes como los periódicos, la radio, la televisión y las redes sociales permiten interconectarse más a nivel mundial y a los nuevos cambios sociales. En este contexto, ¿cómo cree que la participación política de la comunidad afroperuana puede fortalecerse para reducir las desigualdades socioeconómicas que afectan a esta población? Dices una gran verdad, hay pocos espacios de participación de la comunidad afroperuana en términos políticos. No se ha visto mucho esto en nuestro proceso histórico. Nuestra historia, por ejemplo, menciona de que la población afro ha sido muy importante en diferentes etapas de nuestra vida republicana e incluso más atrás, ¿no? Si vamos a la época misma de la colonia, no olvidemos que es justamente el dominio español quien recurrió a la fuerza de trabajo africana para reemplazar a la población indígena que se encontraba justamente en una etapa en la cual por los trabajos forzados, sobre todo en el sector minero, había disminuido considerablemente, ¿no? Y eso conllevó a que en los procesos de la lucha por la libertad, la población afro participara activamente. Se han registrado en muchos pasajes de la historia la participación activa de la población afro, ¿no? Igual ocurre en la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, donde también se vio la participación de esta población en defensa de nuestra patria, ¿no? Es decir, si nosotros revisamos la historia, vamos a encontrar pasajes importantes. Habla la historia también que se tuvo por 24 horas un presidente de origen afro en nuestro país, ¿no? Y que muchos creen que además, o quienes estuvieron cerca de él en ese momento en el que él ingresa al Palacio de Gobierno y asume el poder, creen que se sintió muy capaz de poder afrontar los retos de dirigir una nación, ¿no? Entonces, creo que hay que reconocer que a través de la historia sí estuvo presente y está presente este actor. La comunidad afro está presente. En la historia también habla de un caso del negro Froilán en el norte del Perú, un afrodescendiente que luchó por la igualdad y luchó justamente contra la injusticia que se daba contra sus hermanos de raza, ¿no? En ese sector del país. Entonces la historia del Perú está muy vinculada a esta población. Yo creo que hay que ser mucho más justos y rescatar esa enorme participación que ha tenido a lo largo de nuestra historia
y darles espacio que ellos merecen, ¿no? Porque lógicamente en la participación política en los últimos tiempos de vida republicana se ha visto muy limitada, ¿ya? Entonces creo que ahí eso también ha permitido de alguna manera agudizar más, profundizar más las desigualdades socioeconómicas que afectan a esta población. Tu pregunta 5 dice lo siguiente. Dice, en un entorno de creciente globalización y visibilidad de las desigualdades, ¿cómo podría el Estado peruano implementar políticas públicas que promuevan una mayor inclusión y participación de la comunidad afroperuana en la toma de decisiones políticas y económicas? Bueno, en este caso, la globalización como proceso económico, social, político, cultural, ha hecho mucho más visible las enormes desigualdades que existen tanto a nivel mundial como al interior de cada uno de los países. Y en ese marco debemos tomar en cuenta que nuestro país, como una nación pluricultural, es decir, una sociedad en la que están presentes diversas culturas con sus propias manifestaciones y elementos culturales, pero que dentro de esa diversidad enriquece nuestra cultura, convirtiéndolo en un enorme potencial de desarrollo que desgraciadamente hasta hoy no se ha aprovechado, ¿no? Desde el Estado, por lo tanto, lo que se debe implementar es políticas públicas que pongan énfasis en ir creando las bases de la construcción de un país donde la interculturalidad sea la base de nuestro desarrollo social, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso implica fortalecer nuestra sociedad con la idea de entender de que somos un país con diversas culturas, pero con los mismos derechos, diferentes pero iguales en derechos y oportunidades, diferentes pero ciudadanos de un mismo país. Las políticas públicas en nuestro país, para poder integrar y tomar en cuenta a la población afroperuana, tienen que partir con este principio. Repito, el principio de la interculturalidad y la construcción de una ciudadanía respetuosa de los derechos del otro, ¿no? Tu pregunta número 6 dice lo siguiente, ¿no? Dice, considerando los retos socioeconómicos y políticos que enfrenta la comunidad afroperuana, ¿qué cambios estructurales o reformas serían necesarios para garantizar una mayor equidad en términos de acceso a oportunidades económicas y políticas en los próximos años? Tu pregunta es muy interesante. Yo creo que hay aspectos que no es fácil de lograr a corto plazo, en periodos cortos. Por ejemplo, nuestro país, nuestra idiosincrasia está muy marcado todavía, desgraciadamente, y es un elemento negativo de nuestra idiosincrasia, el tema racial, el tema de discriminación por el color de la piel, el tema de discriminación por origen, incluso geográfico, ¿no? Es decir, el costeño discrimina al de la sierra y de la selva, el limeño al provinciano. O sea, hay todavía muchos casos en los cuales el aspecto eminentemente racial, socioeconómico, de descendencia, todavía está muy fuerte a crear ese tipo de división social en nuestro país. Creo que esta es una enorme herencia que hemos recibido de la colonia. No olvidemos que el dominio español estructuró la sociedad en base a la raza, ¿no? Recuerda que incluso en la época del dominio español se hablaba de la República de Españoles y de República de Indios, leyes para españoles y leyes para los indios, con lo cual rompía la sociedad peruana en dos Perúes, como diría el antropólogo José Matos Mar, ¿no? Y eso se ha dado a través de la historia y nos ha dejado en el inconsciente colectivo la idea errada de la discriminación por raza. Por eso que todavía en nuestro país es muy fuerte pues el choleo en cadena, ¿no? O sea, yo choleo a uno y otro me cholea a mí. Y en el caso de la población afro es mucho más fuerte todavía este tipo de discriminación, ¿no? Entonces, si hablábamos del choleo en caso de la población de origen andino, la discriminación por raza con respecto a la población afro todavía es mucho más fuerte. Y en eso creo que hay que trabajar muchísimo. Yo creo que aquí este punto de partida que tú tienes a través de este trabajo que estás estructurando puede servir de base para reflexionar sobre cuántas cosas tenemos que superar en nuestro país. Superar desde dos puntos de vista, en dos caminos. Desde la acción del Estado, implementando reformas que impliquen la mayor integración de diferentes culturas a través de lo que yo te he explicado a través de este medio, como es la creación de una sociedad que implique la interculturalidad, pero también
y creando las bases para que la población cambie pues esa mentalidad todavía retrógrada que todavía está presente en nosotros, ¿no? El pensar siempre en el hecho de discriminar por el color de la piel, por la raza, cosa que en un país como el nuestro, que como diría Arguedas, somos un país de todas las sangres, es absurdo llegar a esos extremos, ¿no? Bueno, espero que te sirva la respuesta que te he dado a cada una de tus preguntas formuladas y mi saludo fraterno. Un abrazo.